Los hermanos, la palabra del Señor, pueden estar asiento. Damos gracias a Dios. Estábamos viendo acerca de los dones espirituales que el pastor Daniel estuvo el martes pasado, donde también dio una introducción, todo lo referente a los dones del Espíritu Santo. Y esta es una parte con un gráfico como para el repaso de los 9 dones, para tener en cuenta los dones espirituales que se dividen en 3 partes principales: de conocimiento, revelación, que tenemos palabra de sabiduría, que hasta ahí había hablado el pastor Daniel, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, y después sigue el don de poder. Los dones de poder tenemos sanidades, fe y milagros. Y los de inspiración son dones de profecía, géneros de lengua e interpretación de lengua. Bien. Sobre esto estuvo hablando el pastor Daniel acá de la palabra de sabiduría, sobre su naturaleza, unos ejemplos, cuando Dios le habló a Noé, por ejemplo, y le dijo que mande a que vaya a construir un arca. La palabra de sabiduría es un don que actúa para resolver una situación que está por ocurrir en ese momento. Dios manda y da la solución, da una solución a un problema, como cuando no se encuentra la solución, hace falta una solución a un determinado problema espiritual, y es allí donde el don de sabiduría obra a través de una persona que tiene ese don para dar la solución a un problema. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, también 15, 18, 20, esta palabra de sabiduría trajo convicción a la iglesia, donde habla acerca de los gentiles, diciéndole que se aparten de fornicación, de sangre y de ahogado y de los sacrificados a los ídolos. Había que resolver el problema que eran los gentiles en ese momento. Entonces, Dios trae una palabra de sabiduría que es dada en ese concilio donde estaban reunidos los apóstoles, y a través de esa palabra se encuentra una solución a un problema que venía en la iglesia en ese momento, porque los gentiles, algunos tenían obligado a circuncidarse, otros que guardan la ley. Entonces aquí la palabra de sabiduría actúa y da una respuesta para que no se inquiete a los gentiles a que guarden toda la ley en ese momento. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de la palabra de sabiduría. Uno de los más comunes en personas, cuando Salomón empezó a reinar, nosotros conocemos el pasaje que 2 mujeres estaban durmiendo y a la noche uno de sus bebés recién nacido falleció, muere, y otra le cambia el bebé a esa mujer. Y a la mañana siguiente estas mujeres se peleaban por ese niño y diciendo cada una, reclamando al bebé, diciendo que una era la madre y la otra negaba y decía: no, yo soy la madre de ese niño. Y la otra decía: no, porque tú me cambiaste el niño, porque tu niño había muerto. Y entonces ese conflicto llegó hasta oídos del rey. Podríamos decir una palabra contra la otra, y donde no hubo
Entonces el rey Salomón en ese momento él dice, traigan a la madre al niño, y cuando vio al niño allá adelante dijo, traigan una espada. Vamos a partirlo por la mitad y le vamos a dar una mitad a la madre y una mitad al otro. Entonces una mujer gritó y dijo, no, dáselo a ella. Y el rey Salomón dijo, esa mujer que habló es la verdadera madre del niño. Y actuó la palabra de sabiduría y en ese instante se resolvió el problema. Vamos a ver otro don que es palabra de ciencia. Primera de Corintios 12:8. Nos habla acerca de este don. Ahí es donde está la lista de todos los dones. Lo leemos para que ellos también por ahí escuchan por la radio. Dice 12:8, porque a él le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces nos habla de la palabra de ciencia y dice así, es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo de ciertos hechos de la mente de Dios. Dios mantiene en su mente todos los hechos del cielo y la tierra. Él conoce a cada persona, lugar y cosa que existe. Entonces son hechos que están en la mente, en el conocimiento de Dios. Y vamos a ver qué es correcto y qué no. La naturaleza correcta y lo que es incorrecto. De lo que a veces se cree de lo que es la palabra de ciencia. Lo incorrecto no es el conocimiento que se adquiere por la iluminación del Espíritu Santo en el estudio de la palabra de Dios. O sea, estudiando la palabra de Dios, aprendiendo, no quiere decir que yo aprenda y ese es el don de ciencia. Porque estoy estudiando la Biblia, tú aprendas, y quiere decir que ese no es un conocimiento que se adquiere simplemente por la iluminación de entender la Escritura. Porque cuando usted se convierte, el Señor le da una iluminación para poder entender la Escritura. Abre su corazón. Entonces no es ese conocimiento que se adquiere en el estudio de la palabra de Dios. La palabra de ciencia dice es la revelación sobrenatural de la existencia o naturaleza de personas, cosas, eventos y hechos. Después también otro correcto dice, no es un conocimiento adquirido por nuestra inteligencia. O sea, por ahí hay personas que tienen un gran talento, pueden hablar de física, de química, de astronomía, de distintas cosas, y la persona puede saber mucho, porque estudió, porque aprendió. Puede ser un médico que sabe mucho de medicina, pero la Biblia no se refiere a esa ciencia ni a esas palabras de ciencia. Entonces no es un conocimiento adquirido por la inteligencia. No es tampoco una adquisición, algo que podemos adquirirlo así, un conocimiento que podemos adquirirlo, sino que es un don, y no es una facultad, sino una revelación. ¿Sí? El don de palabra de ciencia es una revelación. Es algo que está en la mente de Dios y que Dios revela a la persona. Actúa cuando algunas personas no pueden dar respuesta a una situación, algo que pasa. Y acá tenemos algunos ejemplos. En Josué 7, ahí, del 16 al 21, vamos a buscar Josué 7, del 16
16 al 21. Si alguno quiere leer, puede hacerlo en voz alta. Para aquellos que están en el radio, Josué capítulo 7, del 16 al 21. Allí conocemos que había una batalla y el pueblo de Israel fue derrotado cuando Dios le había prometido que tendrían victoria, pero el pueblo de Israel es derrotado y Josué dijo: algo pasa acá. Dios nos prometió esta tierra, que seríamos victoriosos y hemos sido derrotados. Entonces, algo había pasado. El buen hermano tiene el pueblo. 7, 16 al 21. Josué, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel a los tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sela, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sela, por los varones, fue tomado y acercar su casa por los varones. Y fue tomado Acán, hijo de Sara, hijo de Sela, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y regálame ahora lo que ha hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente no he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Oí entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de precio de 50 ciclos, cuatro de 100 y otro 20. He aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tierra, y el dinero debajo de él. Bien, muy bien. Entonces ahí la historia que el hermano leyó, lo que hace Josué ahí vemos que actúa el don de ciencia, porque él hace venir a la familia y nadie sabía qué había pasado. Entonces hace venir a las tribus, va separando, después dijo esto, después los varones, llamen a ese otro que están acá, iba filtrando, haciendo un filtro, porque recuerden que era una multitud, tenía todo el pueblo de Israel completa, la nación, las tribus completas, y tenía que saber en qué lugar, en dónde estaba o en qué habían fallado. Entonces hace acercar a las personas. Y hasta cuando hizo acercar en una parte a todos los varones de una cierta tribu, ahí él señala a Acán y le dice: dime lo que has hecho. La ciencia de Dios, él supo que era Acán el hombre que había pecado. Y vemos como acá, después, él dice cuál era el pecado. Porque Dios había dado una orden. Ninguna de las cosas de los babilonios que ellos podían tomar, ninguna cosa de lo que estaba en esas tierras, ellos podían tomar. No tomen nada de allí, porque todo eso, dijo Dios, es anatema. Está maldito todo eso, así que no tomen nada de él. Pero acá, por su propia boca, como leyó el hermano, dice que él vio un manto babilónico muy hermoso, un lingote de oro y otras cosas más, y trajo y lo escondió debajo de su tienda. Y ese era el pecado que causaba la derrota del pueblo de Israel. Entonces allí actuó, en Josué actuó el don de palabra de ciencia. La palabra de ciencia vino revelada a Dios y le dijo: declárame lo que has hecho. En 1 Samuel 9:20 es un versículo, es un solo versículo, que allí habla también del profeta Samuel. Vemos actuar allí el don de palabra de ciencia,
del profeta Samuel. Nos habla acerca de Saúl que andaba buscando unas burras perdidas de su padre. Saúl, quien estaba por ser ungido por rey, andaba buscando las burras perdidas de su padre y se encuentra con Samuel. Si alguien lo lee, 1 Samuel 9:20, ese versículo. De las ramas que se perdieron hace ya 3 días, quieren cuidado de ellas porque serán halladas, mas para quienes todo lo que hay es codiciable en Israel. Amén. Para toda la casa de Israel. Ahí está entonces la respuesta. El profeta Samuel le dice a Saúl: y de las almas que se han perdido, pierde cuidado porque ya han sido halladas. Ya fueron encontradas. ¿Cómo sabía el profeta Samuel que fueron encontradas? Por la palabra de ciencia que vino a su mente. Dios le trajo esa revelación. Entonces, cuando lo vio Saúl, le dijo: no te preocupes porque ya fueron halladas. También tenemos en Hechos 5:3 que nos habla sobre Ananías y Zafira. Allí el apóstol Pedro confronta a Ananías y Zafira y le dice: ¿por qué convinisteis en mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Que estábamos viendo de la persona del Espíritu Santo, una demostración también que el Espíritu Santo es Dios cuando hablamos sobre las características y la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, allí es confrontado también por Pedro, Ananías y Zafira, el don de revelación. Ellos habían hecho un trato y quisieron engañar a la gente y trajeron, dijo: vamos a traer esto y vamos a decir que todo. Le mintieron. Entonces allí actuó el don de revelación y dijo: ustedes están mintiendo al Espíritu Santo. El don de palabra de ciencia le reveló a Pedro la situación. También el futuro de Pablo, de que Pablo había de ser arrestado, y en la resurrección de Lázaro, Juan 11, del 22 al 23, allí Jesús le hace una declaración a Marta. En Jesús actuaban todos los dones del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, por la palabra de ciencia, por esa revelación, le dice: tu hermano resucitará. Entonces él sabía lo que había de acontecer. Y Marta también es usada por Dios y dice: yo sé que todo lo que pidas, Dios te lo concederá. Como cuando ella tenía una fe y dice: yo sé que todo lo que pidas ahora, Dios te lo concederá. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Vemos ahí la palabra de ciencia revelada por Dios antes de la característica. Después siguen actuando los dones de Jesús. Hace un don de milagro, porque ese otro don de milagro, la resurrección, algo que excede a un don de sanidad, algo que excede a las leyes naturales. Bien. Entonces, la palabra de ciencia se puede manifestar también en una visión, una revelación silenciosa en oración, revelación a la mente cuando se está trabajando y también en sueños. En sueños también.
¿Se acuerdan de la vida de José? José tenía también esa palabra de ciencia, porque venía la revelación de Dios en sueños. Pablo también tenía visiones. Y así los apóstoles también, ese don de palabra de ciencia que daban ellos a través de visión. Pedro vio un lienzo que se bajaba lleno de animales, de toda clase de animales, y una voz que decía: Pedro, mata y come. Entonces venía ese don de ciencia. Entonces puede ser a través de una visión, viene esa palabra de ciencia. En oración, estando orando, también viene esa palabra de ciencia. O la mente puede estar trabajando y viene la palabra de ciencia. Entonces la palabra de ciencia es algo que no lo saben las personas, o está escondido. Cuando hay algo que está escondido, que no se sabe, ese don de la palabra de ciencia hace salir a luz esa revelación. Cuando usted ve la historia de Daniel, cuando apareció el dedo, la mano escribiendo en la pared, aparecieron unos dedos como manos de hombre escribiendo en la pared, y todos los que estaban allí que vieron solamente esos dedos de esa mano que apareció escribiendo, y puso Mene, Tekel, Uparsin. Y dice que el rey empezó a temblar, se golpeaba una rodilla contra la otra, estaban todos ebrios, iban a celebrar a sus dioses, habían tomado de las cosas santas para celebrar, y cuando apareció eso, hizo el rey, llamó a todos sus magos, astrólogos adivinos, pero nadie pudo adivinar. ¿Por qué? Porque el mundo no lo puede recibir. Los dones son para aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, alguien dentro del Espíritu Santo, cuando se acercó a Daniel, interpretó a través de la palabra de ciencia lo que estaba escrito en la Biblia. Entonces, algo que está en la mente de Dios, está en la mente de Dios, que Dios lo sabe, lo trae a revelar y lo saca a luz, cosas que Dios conoce acerca de personas, de hechos, de acontecimientos, y lo trae a la mente de que tiene don para revelarlo o sacarlo a la luz. Por ahí están cercanos o actúan de una forma similar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de sabiduría y la de ciencia? Entonces, ciencia significa penetrar en el conocimiento de las cosas divinas. Esa es la ciencia, es algo que entra en el conocimiento de las cosas divinas. Mientras la palabra de sabiduría es una habilidad que regula la vida cristiana de acuerdo con los principios que constituyen su fundamento. El don de palabra de ciencia también puede ser imitado por las tinieblas a través del espíritu de adivinación. O sea, lo que quiere hacer Satanás a veces quiere imitar el don de palabra de ciencia. ¿Sí? ¿Con qué? Con la adivinación. Entonces Satanás usa esa parte de la adivinación que puede operar a través de los demonios para tratar de imitar la palabra de ciencia. Pero cuando es algo de Dios, puede pasar como también pueden venir todos los magos, astrólogos, adivinos, todo del reino, y nadie va a poder dar la respuesta, solo aquel que tiene el Espíritu de Dios, que tiene el don de la palabra de ciencia.
O sea, viene el entendimiento cuando hay una situación que se desconoce. Entonces Dios dice, como en el caso de Josué, en el caso de Samuel, cuando fue ungir a David, pasaron todos delante y ninguno era, pero cuando llegó David, ahí la revelación dijo, este es el ungido de Dios, este es el rey de Israel, este va a ser el rey de Israel. Vino a través de la palabra de ciencia, Dios le señaló y dijo, este. Entonces hay diferencia en la palabra de sabiduría, que es para resolver un conflicto, una situación que se da y que necesita una resolución, y el otro es una revelación de cosas que no se conocen. Bien. Hay muchos ejemplos también en la palabra de ciencia. ¿Se acuerdan de, antes de pasar a este otro don, se acuerdan también de Eliseo y Giese? Cuando volvió Giese, Eliseo ya le dijo, cuando Naamán se dio vuelta a recibirle, no estaba también allí en mi corazón. La palabra de ciencia ya vino a Eliseo. Ya vio, tuvo una visión, ya reveló todo lo que estaba pasando ahí. Y cuando Giese vino, ya Eliseo ya tenía una palabra de ciencia y también le profetizó. Le dijo, la lepra de Naamán se te pegará. Entonces también este otro don, que es de los dones de conocimiento, como sabiduría y palabra de ciencia, es el don de discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 12:10 dice, a otro discernimiento de espíritu. Dice, el don de discernimiento del espíritu es la habilidad especial dada por el Espíritu Santo para percibir con claridad dentro del mundo espiritual. Permite conocer con seguridad si algunas manifestaciones atribuidas a Dios son en realidad divinas, humanas o satánicas. A través de él se descubre qué espíritu está hablando o actuando. Ese es el don de discernimiento del espíritu. Entonces, para distinguir qué, si es de Dios, es del hombre o es satánico lo que se está hablando o lo que está operando en cierta ocasión. Discernimiento de espíritu. Puede distinguir a través del don qué espíritu está operando, si es simplemente algo humano o si es algo del mismo Satanás que está operando en una persona. Hay personas, una hermana que conocí que le decía, hermano, yo cuando voy a alguien que está así, hasta veo el demonio a veces está al lado de la persona. Me muestra, decía una hermana que es de Formosa, una hermana de relación, decía, a veces yo voy y veo que el espíritu que está al lado de la persona muerta. Cuando voy a orar a ese programa. El discernimiento entonces distingue, hace una distinción del espíritu que está operando, si es de Dios o no es de Dios. Por eso todos los dones son necesarios en la iglesia. Por eso la iglesia es un cuerpo, y hay que saber que todos los miembros son necesarios porque hay dones dentro de ellos y cuando hace falta algo, ahí actúa todo. Discernir no es mirar, ver cómo anda, no es algo psicológico, cómo actúa, no es algo que viene de parte de Dios, que hace saber lo que está operando. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 17, ahí vemos que
lo que dice Eliseo. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y allí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué operaba ahí? El discernimiento espiritual. Discernía todo lo que era de Dios, él podía verlo. Y podía ver que había carros de fuego, pero ¿quién no tenía ese don? ¿Quién se estaba pensando siempre en otra cosa? ¿Quién se estaba pensando en sus propios intereses? ¿Cuántas cosas preciosas perdió aquí, sino por la mano las cosas terrenales, en lugar de aprender Eliseo, que era el hombre de Dios? Entonces, Eliseo ora para que Giel se pueda ver. Y Dios le permite a Giel se ver también y discernir lo que es espiritual. Por ahí hay personas que pudieron haber también el operar de Dios, que vieron un ángel, que vieron distinguieron, pero si tuvieron esa experiencia, es a través de ese don que puede percibir, puede distinguir los espíritus del mundo espiritual. Tanto de William, de las cosas de Dios, como lo que es el enemigo y también lo que es natural o humano. Dentro de la naturaleza de este don tenemos lo que es incorrecto y lo que es correcto. No es la mente ni sospechar ni adivinar. Entonces eso no es discernimiento, no es que la mente a veces está pensando esto y lo otro, ni sospechar ni andar adivinando. Es la revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo en relación a la paciencia o actividad de espíritus en la esfera humana, tratando directamente con la causa o fuente de manifestaciones o fenómenos naturales. Entonces se ve, a veces puede distinguir si hay un espíritu, qué espíritu es el que opera. Cuando actúan a través de las personas. Entonces esa es la naturaleza. Es algo sobrenatural. Vas a andar mirando a ver cómo estará pensando, me parece que hizo esto, lo otro, y yo lo discerní porque dice, no, eso es algo humano, los dos te da con claridad, te hace ver qué espíritu tiene. Pero ¿para qué actúa? Para que puedas orar y reprender o a ese demonio que actúa a través de la persona, o también aconsejar y hacer que esa persona sea libre de ese espíritu que la posesión. Habla de los hermanos, ni el discernimiento de personalidad o de motivo por medio psicológico. Porque por medio psicológico se puede saber más o menos de una persona, no. Eso no es correcto. El don de discernimiento espíritu no obra de sanamiento, es algo que viene de parte de Dios, con claridad. Y Dios te muestra que espíritu opera, y cuando se actúa sobre ese espíritu, ahí entonces ocurre una liberación. Vamos a ver en Hechos 13 un ejemplo del 6 al 12. En estos versículos nos habla de actuar, cómo actúa el discernimiento del espíritu.
Ahí nos habla acerca de Elimás. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartarle la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh lleno de todo engaño, hijo de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces ahí que hizo Pablo, discernió el espíritu que había en el mago, un espíritu que se oponía a la predicación del Evangelio. El espíritu que operaba, y por eso le digo a ese espíritu que tenía el mago. Magos normalmente andaban, hoy podríamos decir que el mago era como un hechicero, un curandero, alguien así que andaba metido en esas cosas. Entonces Pablo dice: vio el espíritu y lo reprendió. Y a causa de eso, del discernimiento, él pudo reprender a ese espíritu y también decirle al hombre que lo iba a declarar ciego. Actuó allí el don de discernimiento y la palabra de ciencia. En Hechos 16, un poquito más adelante, dos versículos del 16 al 18, dice así, esos tres versículos: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Recuerden que el espíritu de adivinación es la imitación de Satanás del don de ciencia. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Pero dice que, reprendiendo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vemos el discernimiento de espíritu y también para poder reprender y actuar en esa situación. De ahí la mujer dice: ya no podía adivinar, porque ese demonio, porque los demonios que tratan de imitar, hacen creer que la persona tiene un poder, capacidad de adivinación, pero son los demonios que andan, como los demonios andan dando vueltas y conocen, se meten en esa persona y tratan de hacerle creer que la persona vive. Entonces Pablo reprendió a ese demonio y se fue y se terminó ese espíritu de adivinación. A veces, en cierta oportunidad, cuando estaba estudiando en la universidad,
habían hecho, fuimos a cenar a un lugar, un grupo, y después de ese grupo había gente que se pusieron a hablar, a charlar, y en una parte estaba así, yo estaba por ahí en la cocina, hablando con uno, fui para allá, habían apagado la luz, yo dije, ¿qué estarán haciendo? Y había sido que tenían un libro y estaban haciendo como una sesión de espiritismo. Estaban haciendo preguntas y hacían girar con una cosa atada, un avión, no sé qué, tenían ahí atado con un libro y hablaban y preguntaban según ellos. Parecía a veces que se movían y estaban invocando en teoría, en sus creencias, que decían que invocaban algún muerto, algún difunto, familiar. Nosotros sabemos que son demonios que operan a través de todas esas cosas, esas prácticas que a Dios no le agradan. Así que una compañera también del curso que era creyente, pero de otra iglesia, y estaba asustada y de repente me hace así, mira lo que está pasando, me dice. Y tenía miedo, y yo me quedé ahí, y me acerqué, me senté, porque estaba en la mesa y todo, se veía que estaba como con temores. Y le dije, espíritu de engaño, vete en el nombre de Jesús, me pegué un grito. Cacho, todos se saltó, se amigaron todos y me entraron a mirar a mí y me decían, pero ¿cómo vos te obedeció? Y le dice, y la chica pensó en la que hacía ese espíritu de engaño, porque normalmente la persona que hace, que practica eso, tiene un espíritu de engaño, que la engaña a esa persona y le hace creer que eso es así. Entonces quiso hacer de nuevo, intentaba decir, no quiere venir. No quiere venir porque hay alguien acá que me molesta, no quiere venir, ni va a venir. Y entonces ahí nos cenaron familiar, no crean esas tonterías. Yo creo que la Biblia dice y me dio pie para predicar y decirle que no practiquen más esas cosas porque estaban poniendo peligro. Entonces, cuando se desciende el espíritu, se lo puede reprender. Y eso actúa en las personas. Sé que aquellos hermanos que tuvieron muchas experiencias también han discernido que el espíritu operaba y reprendieron que se había una hechicería, se había engaños, se había un espíritu de muerte, distintos espíritus que operan a través de los hermanos. En un momento Dios usa a todos y revela y reprende ese espíritu, y así es una herramienta aún en la iglesia. Vemos en Lucas 13, del 11 al 16, aquellos que buscan y están escuchando por la radio pueden buscar en Lucas 13, 11 y 16. Conocemos esta historia de una mujer que estaba encorvada, interesante. Por mucho tiempo se ve que estaba allí y vemos en Jesús actuar del don de discernimiento del Espíritu. Cuando Jesús vio, dice el versículo 12, cuando Jesús vio la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y el versículo 11 dice, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y Jesús le puso la mano sobre ella y se endereció. Y vemos que fue discernido el espíritu de la mujer. Entonces era un espíritu que causaba la enfermedad. No todas las enfermedades son causadas por espíritus. Por ello que para la gripe, a mí se agarra un poco de adentro, todo es causado por espíritu. Un dolor de cabeza, por lo mismo,
cuidarse porque tienen que responder todo espíritu. Y no es así. En este caso en particular, esa mujer, un espíritu la tenía encorvada por 18 años. Cuando Jesús reprendió a ese espíritu, la mujer quedó libre y se pudo enderezar. Se discernió qué espíritu era y Jesús la liberó. En Primera de Juan, siguiendo con el mismo tema, dice Primera de Juan 4, 1 al 6. Aquí está el versículo puesto: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los odia. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos odia, el que no es de Dios no nos odia. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces ahí vemos cómo Juan tenía discernimiento de espíritu y enseñaba a la iglesia algunas claves de ese don, cómo discernir y cómo saber cuándo es un espíritu de error, cuándo es un espíritu de verdad. Y también cuál es el espíritu del anticristo y cuál habla por el espíritu de Dios. ¿Por qué Juan daba esas pautas? Porque él tenía el don de discernimiento del espíritu, actuando en él. Entonces, eso nos muestra esos consejos para poder nosotros discernir. También vemos este pasaje de Hechos 19, que es una parte donde opera también. Dice así, 19 del 13 al 17, Hechos. El libro de los Hechos es donde tenemos un operar de la mayoría de todos los dones. Es un gran catálogo, podemos decir, del actuar de los dones del Espíritu. Si queremos ver cómo actúan los dones del Espíritu, tenemos que leer el Hecho de los Apóstoles. Allí se ve una amplia parte del milagro y de todas las cosas que ocurren, cómo actúan los dones en su plenitud. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre él, preguntando, no pudo más quieto, de tal manera que huyeron de aquella casa de mudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judío como griego, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó con él? No tenían discernimiento del espíritu. Jesús, en su actuar como humano, como persona, mostraba la gloria de los dones del Espíritu Santo. Él tenía discernimiento del Espíritu. Cuando los discípulos
De él no pudieron echar un espíritu de un muchacho que lo tiraban al fuego, que quería hacer que ese muchacho se suicide, se mate, que intentaba a veces tirarlo en el agua, en el fuego. Y este padre llamó a los discípulos y ¿por qué no pudieron ir al agua? Porque tampoco tenían el discernimiento espiritual. Y tampoco estaban preparados en ese momento. Jesús les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Porque ellos preguntaban, ¿por qué no pudimos echar? En el discernimiento espiritual Jesús sabía qué clase de espíritu o demonio operaba allí. Acá estas personas que no tenían discernimiento espiritual querían usar el nombre de Jesús. Y salieron ellos siendo corridos por el endemoniado de ese tiempo. Pero el mismo Espíritu dijo, lo conocemos a Pablo, pero a Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Bien. Están los dones del poder. Vamos a ver si alcanzamos a ver uno de los dones del poder. Y después, con este, vamos a ir terminando. Ya vamos a estar orando. Dentro de los dones del poder está el don de fe, sanidad y milagros. Esa rama del gráfico que habíamos visto hoy, tenemos don de fe, sanidad y milagros, los dones de poder. Y dice 1 Corintios 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu es dado el don de fe. El don de fe es el primero de los dones de poder y es el mayor según el orden que aparece en la lista de los dones. Don de fe. El don de fe es distinto a la fe salvadora. En Hechos 16, David 1 le dijo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es distinto a tener fe, esa fe salvadora, a la fe que uno cree para salvarse, y el don de fe es distinto, porque el don de fe es un don del Espíritu para el creyente que puede obrar milagros o también recibir. Ese es un don de fe, se puede obrar en milagros. No hay que confundir con la fe natural que tiene una persona. Yo sé que me va a ir bien, voy a salir bien en el examen, voy a probarlo. Una fe natural. El don de fe es algo sobrenatural. Del fruto es la que el Espíritu Santo desarrolla la vida espiritual del creyente que vive en el Espíritu. La fe como fruto es para el carácter y la fe como don es para poder. Entonces, el don de fe actúa como un poder. Y también está la fe como un fruto del Espíritu Santo. Recuerden que uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. Pero eso es para nuestro carácter cristiano. Tenemos fe, oramos porque tenemos fe, creemos en el Señor por fe, hacemos así muchas cosas, guardamos un mandamiento porque tenemos fe, pero esa es la fe del fruto del Espíritu para el carácter cristiano. Ahora, el don de fe es algo que actúa y es un poder. En la definición podemos decir que es la dotación sobrenatural de fe dada por el Espíritu Santo para declarar como un hecho lo que Dios ha prometido para sus hijos. Es una confianza sobrenatural
que el Espíritu Santo imparte al corazón del creyente. Una confianza sobrenatural. Hoy vamos a ver estos ejemplos bíblicos del don de fe. Por ejemplo, en Hechos 3, del 1 al 11, vamos a leer Hechos 3. El libro de Hechos es donde se ve la gloria. Pedro, el cual subía junto al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, que ponían cada día la puerta del templo, que se llama Hermoso, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Pero cuando vio Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijándole los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Cuántas veces se ha escuchado predicar esta historia, no? Ahí actúa el don de fe que tenía Pedro y Juan. Le dice: mira, estaban hablando y permitía a ellos para ver, para infundirle fe a ellos, para infundirle confianza, los tomaron de la mano, para que él también pueda sentir y ser partícipe del don de fe. Le dieron la mano y lo miraron a los ojos, para que vean que no había nada en ellos también, que no tenían plata, no tenían oro, pero tenían algo precioso: el don de fe. Entonces se distingue a veces del don de sanidad, porque hay las sanidades también ocurren, y ese es otro don. Acá había un problema: alguien que estaba con los pies arqueados del nacimiento. Necesitaba que haya fe para que eso ocurra. Se necesita fe. Entonces ahí solamente ese don opera de esa manera para que la persona pueda creer también. Y la persona, cuando predica también, tiene que usar ese don de fe. Pero el don de fe, cuando el evangelista predica, va contagiando a las personas. Y ese don es el que empieza a contagiar a las personas. Empieza el don a meter en una esfera espiritual a través de la predicación. Entonces las personas que empiezan a tener fe. ¿Y por qué empiezan a tener fe? Todos tenemos fe, somos creyentes, pero a veces tal vez viene el predicador y empieza a orar, así a orar, a predicar, y el don de fe empieza a infundir la fe a los que están escuchando. Entonces ese don hace también que las personas se preparen para recibir un milagro. Contagia a la persona. No te ves un poder que empieza a contagiar a la persona. Y si no está ese don, tal vez a veces no se contagia, no se mantiene, a veces incrédulos. Génesis 21:5. Vamos a mirar ese versículo. Se lo estamos terminando. Génesis 21:5. Vamos a ver. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo.
había que tener fe. Abraham fue llamado el padre de la fe. Tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Estaba ese don de fe que tenía. Porque tenía que tener ese don de fe para creer que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir aún en la vejez. Por eso habla en hebreo después, que dice, Abraham, con su cuerpo ya casi muerto, tuvo fuerza para unir. Sara tenía 90 años. 90 años tenía Sara. Pero hay que tener fe porque esa edad humanamente es imposible. Entonces, Abraham fue llamado el padre de la fe también, porque también en él operaba ese don de fe. Cuando Dios le dijo, salte de tu casa y de tu parentela, también operaba ese don, porque hay que tener fe. Si te dicen andar porque tenés que tener fe, porque en tu casa todos los caminos pueden andar de esta manera. Tenés que tener fe a un lugar que no conoces, a una tierra que no sabés lo que te cuesta nada. No es que algo que dicen andar a los gatos, que hacen el trabajo, que hacen esto, que vamos para nosotros, no. Sale a un lugar desconocido donde Dios te iba a mostrar, entonces había que tener fe. Y la vida nace de la fe. Cuando Dios se lo pide a Isaac, después de ser concebido, ya Isaac era un muchacho, grande en ese momento, y Dios le dice, tráeme a tu único Isaac, llévalo al monte Moria, del monte Moria, y allí sacrifícamelo en el altar. Y llevaba 3 días de camino, así que para hacer todo ese proceso, Abraham tuvo esa fe necesaria. Tenía que tener fe Abraham. Que después Hebreo nos revela diciendo, pero Abraham sabía. ¿Por qué sabía? Porque tenía ese don de fe, de que Dios era poderoso aún para resucitar a su hijo de entre los muertos. Por eso no dudó en llevar a Isaac a sacrificarlo. Y cuando él cuando levantó su cuchillo así, el ángel de Dios dijo, no lo toques. Pero él no dudó porque tenía ese don de fe. El don hace que la persona esté convencida de lo que Dios le ama. Puede decir, puede tener fe y puede infundir esa fe a otro. Por ahí que me va a pasar esto, ¿no? Pero que tiene la fe dice, no te va a pasar. Vas a salir, te vas a levantar. Y le infunde la fe y Dios sopla en el. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Y con esto vamos a ir terminando, vamos a estar orando. Daniel 6, 17 al 23, también allí nos hablaba cuando Daniel estaba en el pozo de los leones. Había que tener fe también para estar en medio de los leones, ese don de fe sabía que Dios lo había pedido. Segunda de los 4. Reinó pues Salomón sobre todo Israel, para no ser primera de la segunda. Dice 4.
Una mujer de la mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Eliseo le dijo: ¿qué te ha hecho? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y mire para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y fue la mujer y se cerró la puerta, cerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún más vasijas. Y el hijo le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quieres. Si eso no es don de fe, la fe de Eliseo hizo orar. La mujer fue contagiada por ese don de fe, de creer en lo imposible. Entonces, algo sobrenatural. El don de fe es algo que te hace creer en las cosas que no vemos. Es algo que te lleva a creer de una manera especial. Ayuda a las personas, ayuda a la iglesia a meterla en otra esfera espiritual, a entender el lenguaje de Dios. Dios cuando habla fe. Entonces nos ayuda a entender eso, el don de fe. Hay muchos ejemplos donde actúa. Lo importante es saber distinguir la operación de los dones, lo que es y lo que no es. La fe no es una cosa alocada de salir a la altura y la religión. No, el don de fe es una convicción sobrenatural que te lleva a hacer cosas a través del Espíritu Santo. Vamos a poner